Hola, bienvenidos a otro video de este canal, y en el video de hoy hablaré sobre la terrible guerra entre dos poderosos grupos de nativos americanos, los comanches y los apaches. El conflicto entre apaches y comanches se encuentra entre los más prolongados y brutales de toda la historia de los nativos americanos. Enemigos declarados, lucharon entre sí a finales del siglo XVI en lo que los españoles llamaron una guerra de exterminio. Los apaches orientales establecieron una presencia dominante en la región sur de las Grandes Llanuras, una zona que les garantizaba buenos cotos de caza de búfalos y espacio para practicar la agricultura, permitiéndoles un estilo de vida semiagrario, diversificando sus dietas y manteniendo la proximidad a la fuente de alimento más valiosa de toda América del Norte. Mientras tanto, los comanches eran rivales, obligados a ocupar territorios desfavorables por grupos más poderosos como los apaches. Su cultura se volvió agresiva y vengativa, pero a mediados del siglo XVII, un cambio importante provocado por su mayor enemigo los llevaría a convertirse en el grupo nativo más poderoso de la historia de Estados Unidos. En el siglo XVI, el éxito español en México llevó a un continuo deseo de conquista. Los europeos se desplazaron gradualmente hacia el norte, continuando colonizando y extendiendo su influencia hasta llegar al territorio apache. La presencia española en América trajo armaduras metálicas, armas y cientos de caballos. A medida que se extendieron por el territorio de lo que hoy es el estado de Nuevo México alrededor de 1600, con un poder abrumador, rápidamente subyugaron a muchos grupos nativos de la región. Estos grupos nativos se vieron obligados a adoptar el cristianismo y trabajar para los españoles, como había sucedido en Centro y Sudamérica durante los 100 años anteriores. Sin embargo, los apaches, que eran los nativos dominantes de la región, no eran tan fáciles de dominar como los demás nativos. Los apaches reaccionaron violentamente ante los nuevos asentamientos españoles, robando caballos en el proceso. Observaron a los españoles desde la distancia y así aprendieron a montar estos caballos robados. En la década de 1650, los apaches realizaban ataques montados a caballo, y la velocidad adicional de los caballos los hacía aún más peligrosos y efectivos. Los constantes ataques fueron más de lo que los españoles de la región podían soportar. Los asentamientos españoles como Taos y Santa Fe fueron objetivos frecuentes, y los indios pueblo, a quienes los españoles habían conquistado, fueron las desafortunadas víctimas del terror apache. Como súbditos de los españoles, los pueblo esperaban protección, pero los españoles no pudieron defenderlos de los apaches. En las incursiones, los apaches mataban a cualquiera que se les opusiera, y luego se marchaban con todo lo que podían, desde caballos hasta suministros. En 1680, las constantes incursiones apaches se habían convertido en un problema tal que la tribu pueblo se dio cuenta de que los españoles no podían hacer nada para protegerlos. Luego renunciaron a su alianza con los españoles y se rebelaron, expulsando a los españoles de Nuevo México. En el proceso se escaparon 1000 caballos españoles. Eran mustangs, caballos bien adaptados a vivir en las Grandes Llanuras, que se extendieron cambiándolo todo a los comanches. En los años siguientes, los españoles continuaron siendo constantemente atacados por los apaches. Sin embargo, en 1706, los españoles se dieron cuenta de que los ataques contra ellos habían cesado. Comenzaron a llegar a los asentamientos españoles informes de que los apaches estaban actuando de manera extraña. Varios grupos de apaches abandonaron las llanuras, abandonando apresuradamente sus asentamientos y granjas. Los españoles habían oído rumores de grandes batallas, pero no tenían idea de a quién se enfrentaban los apaches. Simplemente sabían que el enemigo era del norte, montaban a caballo, eran poderosos, rápidos y peligrosos. En la década de 1720, los apaches ya habían sufrido miles de bajas y ya no eran los nativos americanos dominantes en la región. Quedaron tan devastados que muchas bandas se trasladaron a las montañas y otras incluso buscaron protección de los españoles. Y algunas bandas simplemente fueron diezmadas. Las expediciones españolas descubrieron que bandas de apaches como los Farones, Carlanes y Palomas
fueron completamente exterminadas por un enemigo que aún desconocían. En conversación con otros nativos americanos, a los españoles se les ocurrió un nombre: Comanche. Los fantasmales invasores del norte fueron llamados comanches en la lengua nativa. El significado más cercano al nombre es «los que están en mi contra todo el tiempo». Históricamente, los comanches fueron descritos como mal organizados y entre los nativos americanos eran prácticamente los menos poderosos. Varias otras tribus los intimidaron, como los apaches. Debido a esto, fueron empujados hacia el lado este de las montañas rocosas, obligados a ingresar en territorios menos deseables, algo que nunca olvidarían. A mediados del siglo XVII, encontraron caballos, los mismos caballos que escaparon como resultado del ataque apache a los Pueblo y los españoles. Esto cambió todo para ellos. Los caballos se extendieron por toda la región, en lo que se conoció como la Gran Dispersión de los Caballos. Todas las tribus locales comenzaron a utilizarlos, pero los comanches fueron la tribu que mejor los utilizó. Mientras que las otras tribus no vieron mucha utilidad en los caballos, los comanches vieron en ellos un gran potencial. De esta forma, los comanches prácticamente se especializaron en la cría y equitación de caballos, algo que les ayudó en muchas tareas. Los apaches orientales, como muchos grupos de las llanuras, eran al menos semiagrícolas, lo que de alguna manera los vinculaba a la tierra. Los comanches, por otro lado, eran completos nómadas y podían estar en cualquier lugar de las llanuras, y los caballos les permitían cubrir áreas que antes eran inaccesibles. Los comanches eran cazadores de búfalos y para ellos era muy valioso cubrir una gran superficie en menos tiempo. Como guerreros, esto los hacía aterradores. La mayoría de las incursiones comanches tenían lugar en primavera y verano, cuando la hierba de las llanuras era lo suficientemente alta como para proporcionar alimento a sus caballos. Generalmente se movían de noche, con la luz de la luna llena iluminando las llanuras, ofreciéndoles visibilidad para atacar y escapar. Los ataques fueron sorpresa y brutales, y los colonos se refirieron a estas condiciones como la luna comanche. La mayor ventaja que los hacía más efectivos que los demás era que luchaban completamente montados, algo que casi ninguna otra tribu hacía. Los comanches aprendieron a disparar perfectamente el arco mientras cabalgaban hacia el enemigo o el búfalo. Protegían sus cuerpos de los enemigos colgándose de los costados de sus caballos, mientras simultáneamente disparaban flechas debajo del cuello con una precisión mortal. Los apaches usaban caballos para ayudarse en su viaje, pero cuando iban a pelear, se bajaban de ellos. Los apaches eran grandes guerreros y tan brutales como los comanches, pero el hecho de que no se especializaran en luchar a caballo les dio a los comanches una gran ventaja. Otro hecho que daba ventaja a los comanches era que cuando estaban en guerra, nunca dormían dos veces en el mismo lugar. Esto era prácticamente algo cultural para ellos, ya que como se mencionó anteriormente en este video, durante años los comanches fueron atacados y obligados a abandonar su territorio por otras tribus. Los apaches, por su parte, establecieron asentamientos fijos en diversos puntos que consideraban estratégicos. De esta manera, fueron fácilmente encontrados y se convirtieron en blancos fáciles para los comanches. Si los apaches eran un terror para los españoles, los comanches eran peores para los apaches. Incluso después de siglos, los comanches recordaban cómo los trataban cuando eran débiles, lo que los hacía vengativos y agresivos hacia sus enemigos. El propósito de los comanches fue siempre el mismo: coger desprevenidos a los apaches en sus asentamientos, realizar un ataque repentino, matar a tantos apaches como pudieran, capturar mujeres y niños para el comercio de esclavos en Nuevo México, saquear los recursos y destruir la cultivos. La guerra entre estas dos grandes tribus nativas americanas duró décadas y en gran medida se perdió en la historia. Los españoles solo lo presenciaron desde la distancia, pero sabemos que fue lo suficientemente brutal como para que los comanches de todas partes se convirtieran en enemigos de todos los apaches. Los panleves estuvieron entre los últimos apaches que quedaron en las llanuras en la década de 1720. Los mezcaleros y Jay Carrilas se retiraron en 1723.
Un conflicto que fue denominado la Gran Sierra del Ferreiro implicó un ataque masivo de los comanches contra el grupo apache de los lipanes. La batalla duró varios días y provocó la muerte de muchos guerreros lipán y la captura de varias mujeres y niños. Los lipanos se vieron obligados a retirarse a desiertos montañosos y quedaron atrapados entre los comanches al norte y los españoles al sur. En 1749, un grupo de apaches cabalgó hasta San Antonio para firmar un tratado de paz con los españoles. Esta iniciativa estuvo motivada por los constantes ataques de los comanches, que los expulsaron de su territorio rico en recursos. Los apaches pidieron a los españoles que construyeran un fuerte y una capilla en su territorio, prometiendo que se convertirían al cristianismo. Después de años de negociaciones, el fuerte y la capilla se construyeron en San Saba, Texas, en 1757. Sin embargo, los apaches rara vez visitaban la capilla, lo que frustraba a los españoles. En marzo de 1758, más de 2000 comanches atacaron el fuerte San Saba. Los españoles quedaron sorprendidos por la fuerza y organización de los comanches, que consiguieron destruir la capilla y matar a varios españoles, entre ellos 8 sacerdotes locales. Este evento, conocido como la Masacre de San Saba, provocó un intento fallido de los españoles de tomar represalias contra los comanches en 1759. Las incursiones comanches continuaron asolando las tierras fronterizas españolas, lo que obligó a los españoles a reconsiderar sus estrategias. En 1780, el gobernador de Texas, Domingo Cabello, quedó atónito ante la devastación provocada por los ataques. Finalmente, los españoles lograron negociar la paz con los comanches en 1785, estableciendo un acuerdo comercial y de no agresión, así como una alianza contra los apaches. En enero de 1790, una alianza hispano-comanche liderada por el general Juan de Ugalde masacró a cientos de guerreros apaches lipanes, debilitando significativamente a la tribu. Con esto, los comanches consolidaron su dominio en las grandes llanuras y los apaches se vieron obligados a retirarse a las montañas, donde continuaron resistiendo. Esta fue una época de conflictos brutales y cambios estratégicos que dieron forma a la historia de las tribus nativas y los colonizadores españoles. Y este fue el video de hoy. Muchas gracias por verlo hasta el final y si te gustó deja un me gusta para ayudar con mi trabajo. Nos vemos en el próximo video.